Bueno, sí, los creyentes se preguntan cómo Jesús pudo cargar con los pecados o las transgresiones de todos los humanos que han vivido a lo largo de la historia, ¿no? ¿Cómo ha podido Jesús cargar con todo eso? Porque se entiende que un hombre pueda morir por otro o pueda cargar con las culpas de otro, pero un hombre cargar con las culpas de todos los hombres, bueno, sí, es posible. En el caso de Jesús es el único caso que es posible. ¿Por qué? Por la naturaleza de su persona. Su persona es la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios engendrado en el seno del Padre, engendrado eternamente. Por eso Jesús tiene deidad y es Dios. Es Dios, no Dios el Padre, es Dios el Hijo, lo que la Biblia dice, el Hijo de Dios, tal y como lo entendieron los judíos de su tiempo, razón por la cual lo querían matar y apedrear. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Sí, ellos lo entendieron bien. Lo entendió bien el pueblo judío, lo entendieron bien los saduceos, lo entendieron bien los fariseos, Herodes, todo el mundo entendió eso. Jesús explicó bien, es ahora, desde hace 200 años para acá, 150, que han querido negarlo. No lo entienden, lo tienen, lo leen, pero tienen la mente cauterizada. Pero bueno, ese no es nuestro tema aquí, ¿no? Bien, la persona de Jesús es o tiene los atributos de la deidad. Es decir, entre varios atributos hay uno en especial que es el que nos ocupa aquí, que es un ser infinito, un ser espiritual infinito. Infinito, no tiene fin. No es que sea inmenso, no es que sea grande o muy grande. No, es infinito. Decir que es inmenso es ponerle un límite. Es ponerle un límite. No es inmenso. No es muy grande. No simplemente decir es eterno, no, es infinito. Su persona es infinita. Entonces, cuando Él ama, como es su amor es infinito. Pero cuando Él carga con las culpas, el pecado, con la ofensa, cuando Él restituye la ofensa hecha a Dios, cuando Él vindica la ley de Dios, ¿en qué dimensión lo hace? En una dimensión infinita también. Por eso, su obra de salvación tiene un alcance infinito, total. No es como han enseñado tantos mesiánicos y algunos, los calvinistas, todos los calvinistas. Yo no soy arminiano, porque no hace falta ser arminiano, ni calvinista, ni agustiniano para saber lo que la Biblia dice. Yo digo lo que está escrito. Y lo que creyeron los padres de la iglesia y los padres apostólicos. Eso es doctrina muy antigua, anterior al siglo XV. Bueno, el Señor, el alcance de su obra es infinito. ¿Por qué? Porque la persona que obró la salvación, quien pagó por la deuda, es una persona infinita. Y todo lo que esa persona hace, o todo lo que sale de su mano, o todo lo que obra, tiene un carácter infinito. Para explicarlo voy a poner el ejemplo de siempre, que es un ejemplo simplón. A ver, y de paso aprovecho para decir esto otro que creen muchos creyentes hoy en día, los de hoy en día. La Biblia dice que la palabra de Dios pasará cuando pase el cielo y pase la tierra. No, también dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Cómo se puede ver eso de manera gráfica o describiéndolo para que se pueda entender? Bueno, a ver, hoy en día tenemos un mandamiento que está en el decálogo, un mandato, un precepto que es no matarás. Eso de no matar será verdad siempre, eternamente. Eternamente será cierto. Podrá pasar la tierra, podrá pasar el cielo, podrán pasar las galaxias, pero siempre será cierto aquello de no matarás. ¿Por qué? Porque Dios no mata a nadie. ¿Por qué? Porque es una ley de Él que refleja su propia esencia. Ir en contra de eso es que Dios iría entonces, supuestamente, en contra de sí mismo. Dios no va en contra de sí mismo, no hace un círculo cuadrado nunca. Jamás. El cielo y la tierra pasarán. Pasará lo que tenga que pasar. Pero siempre será eternamente cierto que
no se debe matar y que matar es un pecado, es decir, una transgresión. El alcance de esa ley es infinito. Infinita es la obra de la salvación. Jesús no murió por un puñado de hombres elegidos y predestinados. O su obra de salvación no fue hecha solo por los predestinados. Eso es limitar el alcance de la obra de la redención. De la obra de la redención. No, la obra de la redención tiene un alcance infinito por todos los hombres. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Ya quiere el Señor, quiere Dios que todos los hombres procedan en arrepentimiento. Pero eso, Jesús, la obra que hizo, alcanza a todos los hombres, porque la persona que lo hizo es una persona infinita. Obró en esa dimensión infinita. Entonces, la redención es infinita por todos los hombres, alcanza a todos. Y eso es así porque el gobierno que se quebrantó en el Edén, las leyes que se quebrantaron, la rebelión, fue hecha a un ser infinito y eterno. Y a una ley que era eterna también. Las leyes de Dios son eternas. Y en el Edén, cuando el hombre cayó, el hombre se rebeló contra una ley de naturaleza eterna e infinita. Nuestras propias leyes incluso, que son un reflejo de la creación de Dios, son leyes también eternas. En nuestro Código de Derecho Civil y Penal está tipificado eso, ¿no? No matarás. Pero eso será verdad siempre. Será verdad eternamente. Exista la humanidad o no. Lo que sea, que existirá siempre. Porque el rey de este universo es un hombre. Perfecto. Nada menos. Así que olvídense de nefilines, hombres divinizados, dioses menores, dioses griegos hindús mesiánicos y estas cosas. El rey de este universo es un perfecto hombre que es perfecto Dios y es perfecto hombre. Así que no caigan en herejías en cuanto a la persona de Jesús porque no entran. No, claro que no. Lo que te salva es el contenido de tu fe, no sirve creer cualquier cosa. Bueno, y él pudo sobrellevar una situación sumamente difícil. No creo que haya habido otro hombre igual como él a la hora de experimentar una carga como esa, y lo vamos a explicar. Pero, repito, es bueno y es necesario repetir esto para que los creyentes puedan valorar a aquel en quien dicen creer y que esperamos todos que sea nuestro Salvador, pero eso depende de lo que sepamos de Él, aceptemos y le honremos, ¿no? Y no caigamos de ahí, porque de ahí se puede caer, Eso es tema para otro momento. Bueno, pero la persona de Jesús, su sufrimiento alcanzó el infinito también. El infinito. Esa es la razón por la que él ora en el Getsemaní de la manera en que lo hizo, en una gran agonía, al punto de tener y sufrir un infarto, ¿no? Véase cómo lo que sucede, lo que experimenta un ser humano cuando suda sangre. Eso no es tan fácil de que suceda. No sé cuántos casos han podido, reales, no inventados, reales en la historia así. Bueno, pero en Jesús se añadía el sufrimiento, al sufrimiento físico, fisiológico, orgánico, el moral, el espiritual. Esa es la razón por la que él, que sabía que tenía que ir a la cruz, en 3 oportunidades pide que le sea pasada aquella copa. ¿Por qué? Porque él es un humano perfecto. Repetimos aquí que la perfección de Jesús no consiste en no tener hambre, porque como era Dios, en no tener sueño, porque como era Dios, en no tener sed, porque como era Dios, pues él no, eso sería caer en un error gravísimo. Sería divinizar el cuerpo el cuerpo humano de Jesús. Jesús no divinizó su cuerpo humano ni en la hora suprema del sufrimiento, no echó mano al recurso de su fuerza o fortaleza divina, no, a su deidad, para poder mitigar y soportar el dolor físico, moral, espiritual que estaba experimentando como hombre, porque era un hombre el que tenía que redimir. Un hombre, no un ser divinizado, ni un arcángel, ni un Dios menor. Era un hombre perfecto. Y él se queda en la humanidad que el Padre le dio en María. Él se queda ahí y con esos recursos él obra la redención exitosamente lo hace.
Entonces, los creyentes deben darse cuenta de que la santidad, la perfección de Jesús no está en no pasar hambre. Eso eran necesidades fisiológicas normales de su naturaleza humana perfecta. Es que eso es lo que nos garantiza que él era un humano perfecto. Precisamente, tenía sueño, le daba hambre, tenía que caminar, se cansaba. Cosas propias de la naturaleza humana de hombre, no de un hombre venido del cielo, como hemos explicado ya, sino de un hombre perfecto, pero humano. ¿Y en qué consistía su perfección? Su perfección era la moral, la perfección moral de Jesús, eso que llamamos santidad, lo que en la Biblia se entiende como santo, el santo ser que nacerá. El santo ser que nacerá. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Eso ya lo hemos explicado varias veces. Bueno, entonces, Jesús, como un humano perfecto, por 3 veces le pide al Señor que pase aquella copa de amargura, de dolor, de sufrimiento, donde su agonía, su sufrimiento iba a alcanzar una dimensión infinita también. Infinita, porque su ser es un ser infinito, su persona es infinita, vino del seno del Padre, y eso es lo normal. Eso demuestra que él es un ser humano normal completamente, quiere evitar el dolor, quiere evitar el sufrimiento, y eso es lo que pide. Pero le dice al Padre, a su Padre, le dice, pasa de mí esta copa, si es posible. Y el Padre le dijo, no es posible. No es posible. Para eso has ido y te has encarnado y has asumido naturaleza humana. ¿Te has hecho hombre? No, asumió. La segunda persona de la Trinidad asumió en su persona la naturaleza humana. Un aspecto más asume, porque como hemos repetido varias veces, Dios es capaz de 1000 acciones a la vez. Bueno, entonces esa es la razón por la que Dios a los discípulos, a sus discípulos de todos los siglos y las edades, les pide y les garantiza que tienen que pasar por el martirio. Pero Jesús, a la hora del martirio, su propio martirio, si lo podemos calificar así, que no era martirio, ¿no? Bueno, o no era solamente eso, Él quiere huir, Él quiere escapar de eso. ¿Por qué? Porque en su muerte, Jesús era una muerte vicaria, era una muerte en nuestro lugar. ¿Y eso qué era? Significaba pagar la sentencia del Edén. ¿Cuál era la sentencia del Edén? Condenación. La condenación por 10 años, no, condenación eterna, porque la ley que se quebrantó era eterna. La condenación, mejor dicho, la sentencia que le corresponde a esa ley quebrantada, tiene esa misma envergadura y dimensión. A una cosa le corresponde la otra. Se quebrantó una ley eterna en el Edén, le corresponde una sentencia eterna. La sentencia eterna, dicho en primer lugar, es una condenación, es decir, separación de Dios. Pero eso es infierno. Es decir, la condenación y la separación de Dios no es algo ajeno al infierno en sí mismo. El infierno. Lo que pasa es que la figura del infierno ha sido trivializada, secularizada, también objeto de burla y de chabacanería. Pero el infierno es eso. Y Él probó eso. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar. Y en ese sentido, Él experimentó lo que no merecía. Y lo que no había experimentado nunca, ni ninguno de nosotros. ¿No? Que es la separación eterna del Padre. Él la probó. Él sabe lo que es el infierno. Él sabe lo que es la condición humana. Él puede ser el juez de los hombres. ¿Por qué? Él puede juzgar porque Él conoce nuestra condición. No es como muchos dicen, bueno, es que Dios no sabe lo que es estar aquí abajo. No, sí, lo sabe. Lo sabe, claro que lo sabe. Lo experimentó en su propia carne. Por experiencia propia lo sabe. Por eso puede ser el juez de vivos y de muertos. Y todo juicio ha entregado Dios a su Hijo. Porque Él es un humano. Él sabe lo que es estar aquí. Él sabe lo que es el dolor y el sufrimiento. Y aquellos que le rechazan, aquellos que desvirtúan su persona, aquellos que malinterpretan a su persona y lo convierten en cualquier cosa menos en auténtico hombre y auténtico Dios,
Esos van a sufrir un severo y duro juicio de parte del Señor por no haber leído la Biblia y creerle a la Biblia. Tan simple como eso, leerla y creerle. Creerle a la Biblia, no siguiendo a los hombres ni sistemas teológicos, sino exégesis bíblica, no teología sistemática, no. Teología, exégesis, teología bíblica. Y no haciéndole caso a todos esos señores que son muy vistos, muy seguidos en hoteles, conferencias y todas estas cosas que les van siguiendo. Y son personas que hemos visto, ¿no? Que dicen, bueno, eso ahí no dice lo que quiere decir. Dice otra cosa, yo se los voy a explicar. Falso. Lean la Biblia, créanle a la Biblia, no a los hombres. No olviden lo que dijo el Señor, que muchos vendrían en su nombre, diciendo que el tiempo llegó. La segunda venida está aquí. El Señor viene. ¿Y qué dijo en Lucas el Señor? No los sigan, no los sigáis. Bueno, pero no es nuestro tema aquí. Volvemos al Señor Jesús, regresamos al Señor Jesús, donde el Señor, pues, quiere huir de ese momento difícil. En la cruz, la flagelación, el castigo, el juicio, la burla o la oposición. Porque eso no simplemente significaba sufrimiento humano, sino un sufrimiento humano en una dimensión infinita por todos los hombres. Y era experimentar la separación, la condenación y el infierno. El infierno es eso. El infierno es eso. Una cosa horrible, una cosa espantosa. Él, que siempre había vivido en el seno del Padre, con aquella gloria, porque él lo dice, él lo manifiesta en el Evangelio de Juan. Padre, devuélveme, por favor, aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo, cuando tú y yo estábamos allí, en plena armonía, en plena situación de justicia, en un escenario completamente armónico. De la noche a la mañana, un ser que no conocía el pecado, que no sabía lo que era una mala inclinación ni un mal pensamiento, de la noche a la mañana se ve en el infierno, separado del Padre. Eso está escrito. Eso está escrito. Eso es lo que pagó Jesús. Por eso, Él quería huir de aquel momento, pero eso era lo propio de la naturaleza humana. Porque su perfección, terminamos repitiendo esto, su perfección era la moral, la santidad, la ética. La ética entendida como la entendemos hoy en día, ahora, de una conducta recta, correcta, conforme al decálogo. Por cierto, que lo que Jesús vindicó en el Sermón del Monte no fueron las leyes sacrificiales ni ceremoniales, fueron leyes morales. Sí, Señor. Es decir, que la gracia que Él trajo aumentó el peso de la ley, del decálogo. Eso es lo que hizo Jesús en el Sermón del Monte, decir, no, habéis oído, pero yo os digo. Y comenzó a pesarnos, a medirnos a pesarnos y a medirnos en una balanza aún más fina, más delicada, de mayor precisión. Pero han dicho que no, esta gente desde el siglo XV y XVI para acá, las obras no, nada de obras, y cuántos se han perdido por eso. Termino diciéndoles, lean la Biblia, y créanle a la Biblia, y que el Señor los ilumine.